Hola muchachos, ¿cómo andan? Buen lunes. Espero que hayan pasado un lindo finde, que lo hayan disfrutado. Al que le guste el fresco, seguramente va a estar chocho. A mí me encantan los días así de lluvia, así que el finde estuvo mortal. Y bueno, estoy también aprovechando para hacer un par de cositas más, aprovechando el finde para desconectarme. Espero que también ustedes anden en la misma, ¿no? No sigan tan enganchados por ahí con cosas del cole. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy, que es la segunda parte de dispositivos del networking que nos faltaba terminar. Vamos a arrancar definiendo un concepto que nos queda pendiente para terminar de entender toda esta parte, que es segmentación de una LAN. ¿Qué significa segmentar? ¿No? Segmentar significa dividir. En este caso lo que nosotros estamos buscando dividir es una red en varios espacios de red más pequeños. Es decir, tomo una red que puede ser como grande, por así decirlo, o una red entera, y la divido en redes más pequeñas o subredes, ¿no? Cada subred también se va a definir, se va a identificar con una dirección individual. Cuando veamos IP, la clase de IP y de subredes, vamos a ver cuáles son estas direcciones, vamos a ver cómo definir la dirección IP para cada subred, ¿no? Y ahí vamos a entender más este concepto. Pero vamos a tratar de entenderlo ahora a nivel del dispositivo. Básicamente yo segmento una red, una LAN, para poder controlar el tráfico. Es decir, lo mantengo a mi tráfico dentro de la subred específica. Si yo tuviera, por ejemplo, una red de una empresa en donde tengo un área de ventas, un área de producción, un área de administración, y todas esas áreas están mezcladas dentro de la red general, se podría hacer un lío al momento de controlar el tráfico, de querer controlar qué paquetes de datos van hacia qué área. Es decir, tendría como mucha mezcla de paquetes. Yo lo que podría hacer es dividir esa red grande en pequeñas subredes según las áreas, ¿no? O las oficinas, y así controlar el tráfico y lo mantengo adentro de mi red, de mi subred, perdón. Eso trae como otra ventaja, que es reducir el tráfico, ¿no? Reduce el tráfico general de toda la red y así también mejoro el rendimiento. Básicamente podríamos hacer una analogía con lo que serían los dos carriles de una ruta que conectan, por ejemplo, provincias. Si yo mezclara todos los autos, ¿no?, que quieren ir hacia una ruta y volver hacia una provincia, ir hacia una provincia y volver hacia otra, perdón, se haría un gran lío, ¿no? O sea, imagínense una ruta en donde todos los autos vayan amontonados, se complicaría mucho, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, divido mi ruta, ¿no? La divido en carriles. Básicamente segmentar una red es eso, es dividir el tráfico. Divido el tráfico para un uso específico y divido para otro uso específico. Ambos tráficos forman parte de una red, ¿no? De una red propia, original, pero están segmentados, están divididos para controlar las redes a donde se van a ir los paquetes. Podríamos decir, por ejemplo, en un caso real de una red, suponiendo que todos los dispositivos, todas las PCs estuvieran conectadas a un mismo switch, ¿no? Supongamos el área de ventas y el área de producción conectadas a un mismo switch, sería un gran problema, porque imagínense que todos los datos del área de ventas podrían ser excedidos por los del área de producción. Eso también haría como problemas a nivel de seguridad, no solamente de tráfico, sino también de seguridad, ya que el switch no tiene la capacidad de segmentar la red, salvo que montemos una LAN virtual sobre el switch, pero ese no es el caso que vamos a analizar ahora. Ahora vamos a analizar dispositivos tal y cual vienen de fábrica, por así decirlo. Entonces, ¿qué opción podría tener yo para mejorar la red esta y segmentarla? Bien, primero divido la red en dos switches. Un switch que pertenezca al área de ventas y un switch que pertenezca al área de producción. Esto lo hago para, si recuerdan, evitar las colisiones entre los dispositivos usando un switch en vez de un hub,
¿no? Bueno, todo lo que vimos en el video pasado. Ahora, ¿cómo conecto estos dos segmentos de red para formar mi propia red, ¿no? Ustedes siempre tengan en cuenta que no es que yo voy a tener solamente un área de ventas y solamente el área de producción. Yo necesito que todo esto forme parte de una red que era la red original. Entonces, ¿cómo conecto esos dos segmentos? Podría usar un bridge, como vimos en la clase pasada, aunque el bridge no tiene como la capacidad, ¿no?, de ser un dispositivo tan inteligente. Solamente trabaja con las direcciones MAC y se fija que de este lado estén manejando las direcciones MAC de estos dispositivos, de este lado las direcciones MAC de estos dispositivos, y no mezclar, ¿no?, los datos entre estas máquinas de acá, del área de producción y del área de ventas, salvo que una computadora, si quiera comunicar con una de acá, se conectarían siempre a través de las direcciones MAC. Pero hay un dispositivo que es más inteligente, que es el que vamos a ver ahora, que es el router. El router trabaja en base también a las direcciones IP, es un dispositivo ya de capa 3. Acuérdense que el switch y el bridge son dispositivos de capa 2, trabajan con las direcciones MAC. El router trabaja con las direcciones IP, o sea que es un dispositivo de capa 3. Por ende tiene muchísimas más ventajas respecto al bridge, y yo diría que esta es la mejor topología y la que se usa actualmente por ahí para mejorar el rendimiento y segmentar una red. Es decir, utilizo un router y un switch. De esta manera yo segmento y mantengo cada red, cada dato de cada red, de cada área, dentro de una subred específica, dentro del área de ventas, que es una subred, y dentro del área de producción, que es otra subred. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Bueno, entender un poco más cómo funciona el router. Entonces, el router lo podemos analizar con una analogía, que es con este videito. Si ustedes ven, es un auto que quiere salir de una casa y llegar a otra, y sale una ruta que puede estar muy congestionada, a su vez que tiene distintas variantes, ¿no?, distintas formas de llegar a la casa de destino, y que lo hace a través de ir analizando, ¿no?, cómo está el tráfico y cómo está la condición de la ruta, es decir, si encuentra una ruta para llegar a este destino. Básicamente esto es lo que es un router, ¿no? Analiza qué rutas tiene para llegar a un destino y cómo es el estado, ¿no? Fíjense que si estaba muy congestionada, la ruta cambiaba, ¿no?, e iba cambiando hasta encontrar la mejor ruta. Básicamente eso es lo que hace un router. Va decidiendo qué ruta tiene que tomar y cuál es la que mejor funciona, entre comillas, es decir, que no tiene tanto tráfico y que está disponible para llegar al destino. Es decir, en la realidad yo tendría una interconexión de routers, en donde cada uno seguiría preguntando, bueno, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Para ir llegando al dispositivo que es de destino. Vamos a analizar ahora cómo es que el router hace estas consultas, ¿no? ¿Qué tiene en el interior para poder hacer esto? Que le brinda esta capacidad de preguntar. Primero, tenemos que entender algunos conceptos básicos. El primero es que el router conecte una red con otra. Por ejemplo, acá vemos un puente, que este puente es de la ciudad de Sydney, en donde conectaría los habitantes de esta parte de la población de la ciudad con la otra. Es decir, si habitantes de acá quieren ir hacia el otro lado de la costa, tienen que usar el puente. Básicamente el router haría eso, ¿no? Conectaría a los habitantes de acá con los habitantes de la otra parte. Es decir, el router dirige paquetes o enruta paquetes. Esa es su función principal. Puede dirigirlos en redes internas, como vimos en el ejemplo pasado del área de ventas y el área de producción, que son
redes que son internas a mi empresa, a mi red, ¿no? Como es el bridge, ¿no? Es similar al bridge en ese sentido, el router, similar entre comillas, porque dijimos que el router es un dispositivo de capa 3, cuando el bridge es de capa 2, aparte de otras diferencias que tiene, ¿no? Pero otra capacidad más importante, que es la gran ventaja del router, es poder conectar redes externas, es decir, redes que están fuera de mi red de área local, lo cual es la gran ventaja respecto al bridge. Entonces, así cuando ustedes estén, por ejemplo, en la playa trabajando para un jeque árabe, ¿no? Queriendo armar una red en su casa, el jeque les dice, bueno, yo quiero conectar un edificio con otro y quiero poder tener acceso a las redes que hay en esos edificios. Y ustedes van a estar en la playa, tranqui, tomando sol con su compu, y van a ponerse a pensar, bueno, ¿qué dispositivo era el que me permitía hacer esto? Ah, el router. Ahora, ¿qué características tenía el router para poder hacer eso? Bueno, la primera es que podía prender de las redes internas y de las externas. Es decir, el router tiene la capacidad de aprender qué redes, tiene conectadas a él, digamos. Tiene esa capacidad, sabe qué redes están conectadas a él. Pueden ser redes que forman una red de área local interna, o pueden ser redes que están externamente conectadas a él, es decir, redes que no son de su área local. Eso lo sabe gracias a que arma la tabla de enrutamiento, una tabla en donde se almacenan las redes que están conectadas a él y cómo es la ruta para llegar a esa red. Eso es lo que hace la tabla de enrutamiento, ya la vamos a ver también. Y la otra característica es que gracias a la tabla de enrutamiento puede determinar la mejor ruta para enviar los paquetes. Son las características principales del router, ¿no? Así ustedes podrían brindarle al jeque árabe con todas estas características, una buena conexión entre sus redes utilizando un router. Básicamente, un router lo vemos, en esta imagen. Voy a usar este router que es de la marca Cisco, de la serie 1841, para mostrar algunos ejemplos, ¿no? Este sería un router. Les dejo también un videito que si quieren verlo se los recomiendo un montón, porque hace una diferencia clara entre lo que es un router y lo que es un modem, para que no se confundan, porque por ahí se puede confundir router, modem, pensamos por ahí que es lo mismo. Es un video que está en inglés, pero tiene posibilidad de activar subtítulos y es muy entendible, así que se los dejo para que lo chusmen. Vamos a analizar ahora el interior del router, es decir, qué hay ahí adentro, qué tiene el router adentro. Básicamente el router, sea más para empresarial, sea para una casa, sea para el uso que sea, básicamente es una computadora. Por lo tanto, tiene un sistema operativo, tiene una CPU, tiene también una RAM, en donde se va a correr el sistema operativo y la tabla de enrutamiento. Tiene también una ROM, en donde van a estar almacenadas, entre otras cosas, las instrucciones de arranque. También cuenta con una memoria flash, que es el almacenamiento permanente del sistema operativo, y una RAM no volátil, en donde se guarda el archivo de configuración de inicio. Este archivo tiene todas las condiciones de inicio para el router, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle en esto ahora, pero sí tienen que saber que es una memoria que se utiliza para eso, ¿no? Para almacenar todas las configuraciones que el router necesite para iniciar. Acá vemos, por ejemplo, el interior de un router, podría ser el que les mostré antes, el 1841, en donde se ve más o menos, no conseguí una por ahí con una mejor definición, pero se podría analizar la ROM. Acá se encontraría la ROM, el conjunto de memorias RAM, el conjunto de memorias flash conectadas también, la CPU, es decir, el procesador. Podríamos ver también el RAM no volátil, las interfaces que se utilizan para conectar el router hacia el exterior, la fuente de alimentación,
Bien, veríamos como todas esas partes por ahí como lo hacemos con nuestra placa madre de la computadora. Fíjense que es similar también a lo que es una placa madre. Entonces nos haría entender mejor que el router en realidad es una CPU, es una computadora. Bien, veamos un poquito ahora las conexiones, es decir, qué conexiones puedo hacer en el router. La primera, que se ve como a simple vista, son los puertos RJ45. Uno de ellos se llama puerto de consola. Ese puerto es para acceder a la línea de comandos del router, ¿no? Fíjense que se hace mediante el puerto RJ45. Yo accedo a la línea de comandos para programar y para configurar el router. Podría, por ejemplo, configurar las tablas de enrutamiento a través de este puerto. Cuando veamos Packet Tracer, vamos a ver que el Packet Tracer nos da la posibilidad de entrar a la línea de comandos y ahí entenderíamos cómo programar toda la parte de administración y configuración del router. Otro puerto, que es similar al de consola, es el auxiliar, pero se utiliza para acceder a la línea de comando de manera remota. Yo accedo al router, pero estando en otro lugar, ¿no? Si yo quiero hacer eso, utilizo el auxiliar. A su vez cuento con interfaces de Ethernet, que son para conectar los switch o los dispositivos finales, ¿no? Que forman parte, digamos, de las redes. Es decir, yo acá conectaría en estos dos las redes que están definidas, en mi red de área local. Como vimos, por ejemplo, yo podría venir con el switch de ventas y conectarlo en este puerto, y el switch de producción conectarlo en este puerto. Y así quedarían conectadas entre sí esas dos subredes. Otro módulo, otra conexión, son las ranuras para módulos. Estos módulos son de expansión y permiten brindarle, ¿no?, al router nuevas como funciones, ¿no? Proporcionan como características expandidas al router. Por ejemplo, un módulo es el serial, que permite conexiones, justamente a partir de una comunicación serial entre un router y otro. Ya vamos a ver también ejemplos de cómo usar este módulo. Podría ser también un módulo de switch, ¿no? Podría utilizar ese módulo para conectar también como si fuera un switch en el router. Es decir, las ranuras para módulos le dan más flexibilidad al router, ¿no? Lo dotan de nuevas características. Otro módulo también, o una ranura mejor dicho, es la de la flash. En este caso es el compact flash, el tipo de memory que se usa, que también se utiliza para aumentar el espacio de almacenamiento del router. El puerto USB, que es similar a la función que cumple la ranura para compact flash, y la zona también de alimentación y encendido. Nosotros le vamos a dar muchísimo más importancia, que es lo que más vamos a usar, va a ser las interfaces de Ethernet y las ranuras para módulo. Van a ser las que quizás más utilicemos, ¿no? Obviamente también el puerto de consola para poder administrar el router. Bien, ahora vamos a ver cómo se determina la ruta, ¿no? Primero vamos a empezar definiendo cómo se trasladan los paquetes, es decir, cómo se mueven dentro de la red los paquetes. Siempre recuerden que el router trabaja a nivel de paquetes, ¿no? Primero vamos a entender cómo se dirigen los paquetes entre los dispositivos. Un host puede enviar un paquete a sí mismo, ¿no? Lo podría enviar a sí mismo, en donde se usa una dirección especial que es la 127.0.0.1, ¿no? Que resulta por ahí bueno esto para realizar pruebas que son de cliente-servidor, ¿no? Si yo quiero hacer pruebas en una misma computadora de una aplicación que funcione como cliente y servidor, podría hacerlo utilizando esa función.
puede también enviar un paquete a un host local, es decir, un host que esté en la misma red que el emisor. Por ejemplo, una analogía con la pizza, ¿no? Yo podría compartir la pizza adentro de mi casa, ¿no? Con la familia, es decir, cada persona de la familia sería un host que está adentro de la red, ¿no? Está dentro de una misma red y yo podría compartir, por ejemplo, en este caso, la pizza que se dé el recurso con cada uno de ellos. Es decir, están adentro de mi red local. Esa podría ser se podría enviar un paquete, ¿no? De esa manera a un host local. En este caso, si un host envía un paquete a un dispositivo que está en la misma red, simplemente se envía a través de la interfaz, es decir, puede ser a través del switch, si lo hubiese, y directamente al dispositivo al cual yo quiero llegar. En este caso no hay necesidad de un router, porque los dispositivos están conectados entre sí. Sin embargo, un host también puede enviar un paquete a un host remoto, es decir, un host que está en una red distinta a la del emisor. En este caso, por ejemplo, se podría hacer la analogía con unos vecinos. Yo puedo tener conexión con mis vecinos, pero tenemos distintas casas. Un paquete se podría enviar desde un host que sea el emisor de una red específica a un host remoto que está en otra dirección. En este caso, cuando yo quiero acceder a un host que no está en mi misma red, necesito la ayuda de routers y del enrutamiento. Es decir, acá entra la potencia del router, ¿no? El router de cada red se denomina gateway predeterminado, que es la famosa puerta de enlace predeterminado que muchos deben conocer o haber oído. Entonces, vamos a hablar un poco más ahora de lo que es la puerta de enlace predeterminada, ¿no? El gateway. Entonces, salimos ahora hacia otras redes. Dejamos nuestra red de área local. El gateway, ¿no? Es el dispositivo que permite enrutar el tráfico desde una red local hacia redes remotas, es decir, hacia redes externas. Por ejemplo, se podría hacer una analogía con la famosa película de Monster Inc., en donde los monstruos se conectaban hacia el mundo de los humanos a través de puertas, ¿no? Yo podría decir que el gateway o la puerta de enlace es exactamente lo mismo que en este caso, ¿no? Yo conectaría mi red local, que es el mundo de los monstruos, con el mundo de los humanos a través de una puerta. Obviamente que para nosotros ese mundo de los humanos, ese mundo de los monstruos es el internet, ¿no? Entonces, el gateway se utiliza para conectar mi red local a internet. Generalmente es ese el uso. La dirección de esta puerta de enlace es la dirección IP del router. Generalmente es el primer host válido de la red, es decir, lo que terminan en punto 1. Por eso, cuando, no sé si se acuerdan, vimos en uno de los videos que al router se accedía ingresando con la dirección 192.168.0.1, pero siempre termina en ese punto 1, ¿no? Porque es el primer host válido de la red. Es una regla por ahí general de el uso de la dirección IP para el gateway. Acá vemos, por ejemplo, cómo sería esto, ¿no? Fíjense que las máquinas dicen, bueno, yo solo conozco las direcciones de los dispositivos que estén conectados a mi red. Si no conozco el dispositivo de destino, entonces utilizo la puerta de enlace, ¿no? Si no se conoce la dirección IP de destino, se manda directamente a la puerta de enlace y que se busque afuera. Es decir, la computadora dice, bueno, lo mando al router y que el router se encargue. Generalmente el gateway, habíamos visto entonces que es el router y mantiene la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es un archivo que se encuentra en la RAM en donde se almacena la información de las rutas, ¿no? Las rutas que pueden estar conectadas directamente o que pueden ser remotas. Por ejemplo, una red conectada directamente son las rutas, ¿no? Las rutas que son propias de las interfaces activas del router. Es decir, cuando yo conecto un dispositivo directamente a una interfaz, por ejemplo
la interfaz de Ethernet o la interfaz serial, eso es una ruta conectada directamente. Es decir, el router se da cuenta que tiene conectado directamente eso. Pero también puedo tener rutas que son remotas, es decir, que van en redes que están conectadas a otros routers. En este caso se lo puede configurar de manera estática, ¿no? Eso sería un ruteo estático, es decir, yo le configuro al router que hay una red conectada permanentemente o de manera estática a ese router, o lo puedo aprender o lo puede aprender de una manera dinámica, ¿no? Mediante protocolo RIP o OSPF. Esto no lo vamos a ver como en mucho detalle ahora, porque lo vamos a ver más adelante en la clase de Packet Tracer, ¿no? Pero básicamente es importante que ustedes sepan eso, ¿no? Que puede aprender de manera dinámica las rutas o las puede configurar de forma estática. El router a su vez utiliza la información de esa tabla de enrutamiento que se arma para determinar cuál va a ser el mejor camino para llegar al destino. Por ejemplo, acá vemos una red, ¿no? Conectada, dos redes conectadas a un router. Los routers, fíjense que tienen activas su puerto Ethernet, ¿no? Esto que dice acá G0/0 significa el gigabit, el puerto gigabit 0 y el puerto gigabit 1, ¿no? Ambos están conectados a switch, y a su vez lo que se dice acá S000 es el puerto serial, es decir, tiene un módulo este router de puerto serial que también se está utilizando. Ese puerto serial está utilizándose para conectarse a otro router que a su vez tiene otras redes, ¿no? Podríamos ver entonces que estas redes están conectadas directamente, es decir, para este router las redes que están directamente conectadas a sus interfaces son redes, valga la redundancia, conectadas directamente. Ahora, las redes que llegan a él a través de otro router, que en este caso es el R2, son las redes remotas, ¿no? Para R1, estas redes de acá son remotas, es decir, llegan a él por medio de otro router. Eso se ve en la tabla de enrutamiento. Esto que está acá es la tabla de enrutamiento de este router, del R1, ¿no? En esta tabla podemos ver que la red, por ejemplo, 10.1.1.0, que sería esta, está conectada a través de esta dirección, es decir, a través de este enlace, a través de esta red, que es la .226, a través de el puerto serial 00. Es decir, es una red remota que se la encuentra buscando en esta red. Eso ya lo vamos a ver también más adelante, para que no se asusten, no tienen que entender todo ya, pero les muestro, por ejemplo, cómo sería una tabla de enrutamiento. A su vez, si ustedes se fijan, esta red, la .10.0, está, si ustedes ven acá, directamente conectada a través del puerto gigabit 0, ¿no? Así se forma la tabla de enrutamiento. Ya vamos a analizarla más adelante, les repito, pero básicamente así es. Bien, vamos ahora a ver la determinación de la ruta. ¿Qué acciones puede tomar el router con el paquete que está analizando? El router puede tomar tres decisiones. Lo puede enviar al dispositivo destino, es decir, lo puede enviar directamente al dispositivo que le corresponda. Lo puede enviar a lo que se denomina un router de próximo salto, o puede descartarlo, ¿no? Vamos a empezar a analizar nosotros el caso A para comprender qué acción realiza. Bien, entonces, analizando este caso, el router como primera medida recibe el paquete, como vemos en el punto 1, ¿no? Recibe un paquete
con la dirección IP y los datos. A su vez, acompañados de lo que significa L2, significa el protocolo de capa 2, ¿no? Primero lo que hace es descartar la información que es de capa 2, ¿no? Se queda solamente con la IP y los datos. Analiza la dirección IP del paquete, es decir, la dirección IP, perdón, de destino del paquete, y analiza si hay una ruta que coincide en la tabla de enrutamiento y el router verifica que la red de destino está conectada directamente a él, el paquete se reenvía nuevamente, pero por la interfaz a la cual está conectada la red. Para ubicar ese paquete, primero se vuelve a encapsular con el protocolo de la capa 2, la capa de enlace de datos, y se reenvía a la interfaz. Por ejemplo, si quiero enviar de esta PC a esta PC, ¿no? Se va hacia el router, ¿no? Hacia su puerta de enlace, y el router ve que esa red está conectada, esta red que contiene esta PC está conectada directamente a él. Entonces lo que hace es sacarlo por su interfaz y enviarlo directamente al dispositivo. Ese sería, por ejemplo, un caso. Ahora, analicemos el caso B, otro caso, ¿no? Primero es necesario definir lo que es la dirección next hop, es decir, la dirección del siguiente salto. La dirección del siguiente salto, yo les dejo acá la definición para que ustedes la lean, pero básicamente es la dirección del próximo router en donde se va a encontrar la red a la cual yo quiero acceder. Es decir, si no está conectada directamente la red a su router, lo que hace es definir la dirección de salto, del siguiente salto, hacia el router que la puede llegar a contener, ¿no? Por eso las redes que están conectadas directamente al router no tienen dirección de siguiente salto, porque justamente el router puede enviar a través de su interfaz, ¿no? De la interfaz conectada directamente, los datos. Cuando no tiene la red conectada directamente a él, lo manda al siguiente salto. En ese caso, como vemos acá, las redes remotas serían estas, y yo quiero acceder de esta red a una red remota. El siguiente salto sería pasar de R1 a R2, que es el que contiene la red que yo quiero. Entonces, el router recibe el paquete, descarta la información, analiza la dirección IP, como vimos antes, encuentra, ¿no?, en su tabla de enrutamiento que hay una concordancia con la dirección IP de destino, pero que está conectada remotamente a través de una interfaz específica, que puede ser la interfaz serial en este caso. Entonces se produce un salto al router que contiene esa red a la cual yo quiero llegar. Se reencapsula de vuelta, bueno, como vimos antes, el paquete y se lo envía mediante la interfaz al router que contiene esa red remota. Ese sería, por ejemplo, el caso B. Sin embargo, hay una variante también de este caso en donde el router recibe, ¿no?, el paquete, lo analiza, pero no encuentra coincidencias entre la red destino y la red que están aprendidas o que están en su tabla de enrutamiento. Es decir, el router se encuentra como perdido, no sabe si está conectada directamente a él o si está conectada de manera remota. No hay entrada en la tabla de enrutamiento que coincida con esa dirección IP. Entonces lo que hace el router es utilizar una ruta por defecto, ¿no? Una ruta por defecto podríamos decir que es el último recurso que usa el router para poder encontrar esa red. Esta ruta tiene que estar configurada, ¿no?, para decirle al router: mira, si no encontrás la red, utiliza esta ruta como último recurso, que quizás así puedes llegar a encontrarla. Entonces se reencapsula y se envía a través de la ruta por defecto. Por ejemplo, si esta PC que forma parte de esta red se quiere conectar con la PC que está acá en la nube, es decir, con la PC que está en internet, este router
no conoce, no está en su tabla de enrutamiento esta dirección IP. No sabe cómo llegar a ella. Sin embargo, tiene una ruta por defecto que yo la configuré, que es el router este. Yo digo, bueno, la ruta por defecto va a ser este router, va a ser esta dirección IP. Si yo no encuentro la red, envíalo por acá. Entonces lo que haría el router es decir, no conozco esta dirección IP, pero le envío este router que quizás sí la conoce. Ahí este router la analiza y se da cuenta que es una red que está en internet y por lo tanto la manda por la interfaz que va a salir hacia internet, ¿no? Esa sería una alternativa al caso B. Y después tenemos otro caso, que es el último, que sería el caso C, ¿no? A medida que el paquete va pasando por todos los routers de la red, todos los routers sí o sí necesitan una ruta para reenviarlo. Eso tiene que ser algo que se les grabe. Si no hay una ruta a la cual yo pueda dirigir el paquete, es como si el router quedara perdido. Es decir, si no existe una ruta, el router está ciego, ¿no? Está totalmente ciego. Y en ese caso, el paquete se descarta. Es decir, si no tiene ruta determinada, ni tampoco una ruta que conozca en su tabla de enrutamiento, el router lo que va a hacer es descartar ese paquete. Por eso siempre tiene que haber una ruta que sea definida, si no se descarta. Bueno, ahora les quiero mostrar la configuración de mi router. Tuve que cortar el video y volverlo a hacer porque me mostraba, no sé por qué, perdón, no me mostraba la pantalla. Pero bueno, les muestro por ejemplo. Para acceder a mi router, primero utilizo la puerta de enlace predeterminada, que habíamos visto que era la dirección del router. Primero me va a mostrar, bueno, mi página principal, entro en mi usuario y contraseña, ¿no? Y entro a lo que es la configuración de mi router. Fíjense que el modelo me lo muestra acá, también me muestra la marca. Este router es de Fibertel, me lo da Fibertel. Fíjense que si yo voy a esta opción de LAN Discover, me muestra mi router y las conexiones que están en mi router. Fíjense que a primer medida los puertos Ethernet figuran, pero están vacíos, no tienen conexión. Sin embargo, la conexión de wireless, de Wi-Fi, tiene todos estos dispositivos. Mi celular el primero, mi computadora, algunos otros compus, otros celos también. Bueno, fíjense, ¿no? Me muestra todo, con su dirección MAC y con su dirección IP. Algo que está bueno, por ejemplo, del router, es que yo puedo, por ejemplo, copiando mi dirección MAC, puedo ir avanzado, ¿no? Una de las funciones que tiene, y hacer un filtrado en base al IP o en base a la MAC, entre otros filtrados que me da y otras posibilidades. Si yo voy al filtrado MAC, me dice que al entrar una dirección MAC a esta tabla, le bloqueo el acceso a internet, ¿no? Les quiero mostrar primero, ¿no? Que yo cuento con internet. Esta es la pantalla de mi celular. Yo estoy conectado a la red Wi-Fi de Quincho. Ahí está. Y fíjense cuando yo hago una búsqueda, por ejemplo, una búsqueda común, no sé, por ejemplo, Julio, se me ocurre. Hago una búsqueda por Google y me sale, bueno, Julio Iglesia, el Joule, comunidad de medida, bueno, toda esa parte. Fíjense ahora, voy a volver atrás. ¿Qué pasa cuando yo entro la dirección MAC? La agrego a mi tabla. Y ahora les quiero mostrar, por ejemplo, si yo me voy de vuelta a la parte de status y a los dispositivos que tengo conectados, mi celular sigue formando parte de los dispositivos conectados, no deja de ser parte de la red Wi-Fi. Fíjense ahora, cuando yo quiero volver a buscar, en este caso lo que había sido Julio, fíjense que al hacer la búsqueda, bueno, mi celular se queda pensando y nunca me muestra la página. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a habilitar el internet de mi celular sacándolo de la lista? Obviamente que debería pasar que tendría acceso a internet de nuevo. Ahí lo saco
vuelvo a la pantalla de mi celu y fíjense que al hacer de vuelta la búsqueda, a ver, cuando reenvíe los datos, ahora, bueno, ahí está, ahí volvió a tener internet. Vuelvo a tener internet una vez que saco de la computadora. Esa es una de las